¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Ucrania condena a cadena perpetua al primer soldado ruso juzgado por crímenes de guerra. Los detalles. La justicia considera que Vadim Shishimarin, soldado ruso de 21 años, disparó a la cabeza de un campesino que simplemente hablaba por teléfono en la calle. En el foro de Davos, el foro económico mundial que se lleva a cabo en Suiza, el presidente de Ucrania ha pedido más sanciones contra Rusia justo un día antes de que se cumplan 13 meses de la invasión del país. Finalizó su emotivo discurso con un llamamiento a que Occidente no cese en su pulso a Putin. Semana decisiva en Colombia. El domingo serán las elecciones presidenciales. La sociedad está sumamente polarizada. En Latinoamérica nunca hay que descartar el factor sorpresa, dicen los candidatos, y los indecisos tienen la última palabra. ¿Cómo está el panorama electoral en un país tan dividido? Lo analizamos aquí en las noticias en unos minutos. Un tribunal de Ucrania ha condenado al soldado ruso Vadim Shishimarin a cadena perpetua, acusado de crímenes de guerra por el asesinato de un civil. Sin inmutarse y todavía con las botas del ejército ruso calzadas, el soldado escuchó este lunes la sentencia de la justicia ucraniana. El juicio, que duró 3 días, es solo el primero de una larga lista que se celebrarán en las próximas semanas y será un test para el sistema judicial del país en un momento en que las instituciones internacionales también despliegan sus propias investigaciones por los abusos cometidos. Un tribunal de Kiev anuncia la primera condena por un crimen de guerra cometido en Ucrania: el asesinato de un civil de 62 años a manos de un comandante de tanque ruso. Basándose en los hechos, el tribunal ha dictaminado que Vadim Shishimarin, nacido el 17 de octubre del año 2000, es culpable de cometer un crimen penal, según el apartado 2 del artículo 438 del Código Penal de Ucrania, y ha sido condenado a cadena perpetua. Según el fiscal general de Ucrania, hay unas 13.000 investigaciones en curso sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas. El lunes, la ciudad de Kharkov fue bombardeada de nuevo. Según las autoridades locales, se emplearon bombas de racimo en zonas civiles. Eran las 7 u 8 de la mañana cuando nos despertamos pensando que había llegado el final del mundo. Hubo explosiones, al menos 5. Boom, 3 minutos de silencio y otro boom. Según la gente, se trataba de bombas de racimo. Este tipo de armas están prohibidas por el derecho internacional. Además, atacar a civiles constituye un crimen de guerra. Vadim Shishimarin se había declarado culpable y dice arrepentirse de sus acciones. Es la primera condena por crímenes de guerra desde que Rusia comenzó la invasión, y no será la última. Bueno, ya lo escuchábamos, Rusia ha sido acusado de cometer crímenes de guerra durante esta invasión. Desde que comenzó la guerra, sus tropas han atacado casas, escuelas, hospitales. La magnitud de estas atrocidades queda patente en las zonas liberadas por las fuerzas ucranianas. Nuestro colega Matías Böllinger visitó una aldea del este del país de la que los soldados rusos fueron expulsados recientemente. Veamos cómo está la situación allí. Una vida en ruinas. Svetlana Aksionova acaba de regresar al que fue una vez su hogar. No tengo palabras. Un proyectil impactó en su casa hace 2 días. Esto es todo lo que ha quedado. Ya no tenemos ningún lugar al que volver. Aquí vive gente, escribieron en la puerta a la llegada de las tropas rusas. Esta aldea fue ocupada al principio de la guerra, estuvo en manos del ejército ruso durante 2 meses y los ucranianos la recuperaron hace apenas 3 semanas. Svetlana dice que durante estos 2 meses ni siquiera llegó a ver a los soldados rusos. Los combates eran tan intensos que no salió de su sótano en ningún momento. La última noche fue la peor. Pensamos se acabó. La casa se derrumbará sobre nosotros y quedaremos sepultados en el sótano. Nuestras mascotas, un perro y un gato, estaban con nosotros. He venido a buscar al gato, pero no lo encuentro.
Después de que el ejército ucraniano recuperara la aldea, casi todos los habitantes se fueron a la ciudad de Kharkov, puesto que en la zona aún hay combates. Las posiciones rusas están detrás del pueblo de al lado, a solo 5 kilómetros de distancia. Lo más probable es que el proyectil que impactó en su casa viniera de allí. Si no se derrumba y no hay más ataques, quizá podamos reconstruirla. Le dije a mi marido que estoy dispuesta a vivir en el sótano con tal de estar en casa. Por ahora volverá a la ciudad y esperará a que terminen los combates en la zona. Nos vamos ahora al Foro Económico Mundial en Davos, donde se encuentran los líderes más importantes de empresas y organizaciones no gubernamentales para discutir los temas que apremian. Hoy el presidente de Ucrania ha pedido sanciones a todos los bancos rusos sin excepciones, cortar todo su acceso a la tecnología y los lazos comerciales. La reunión se lleva a cabo en Davos, en Suiza, el país donde Putin y los oligarcas rusos ocultan sus fortunas. Es el primer foro económico mundial presencial desde que comenzó la pandemia. Y ya desde el título, la historia en un punto de inflexión, se subraya la nueva crisis mundial. La guerra en Ucrania domina los debates en el foro, que durante 4 días reúne a las élites políticas y empresariales en Davos. Todos los funcionarios rusos han sido excluidos del evento. En un mensaje especial, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió imponer las máximas sanciones e incluso la suspensión total del comercio con Rusia. Agradeció las sanciones en vigor, pero lamentó que no se hubieran establecido antes. Rusia comenzó una guerra contra Ucrania en 2014. Agradecemos tanto apoyo. Pero si en aquel entonces hubiera surgido de manera inmediata esta unidad, esta presión sobre su gobierno y sus empresas en favor de la lucha por la libertad, ¿habría comenzado Rusia esta guerra a gran escala? ¿Estaría infligiendo todo este daño a Ucrania y al mundo? Estoy seguro de que la respuesta a esta pregunta es no. Varios países, entre ellos Alemania, se comprometieron a seguir apoyando a Ucrania, que ya piensa en la reconstrucción a pesar de que el conflicto continúa. Alemania participa financieramente en varios programas de ayuda. Estos fondos serán utilizados para reconstruir infraestructuras. Al margen del programa oficial, activistas han transformado la sede habitual de los delegados rusos en una casa de los crímenes de guerra de Rusia. La iniciativa pretende mantener el coste humano de la guerra en el centro de atención de todos los presentes en Davos este año. Seguimos con temas económicos con Juliana González. Ya la ven, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Pía, buenas noches. Y nosotros vamos a hablar de la inequidad. Y qué mejor lugar que el Foro Económico de Davos para discutir no solo los temas de la guerra en Ucrania, sino fenómenos como la desglobalización, pero también este flagelo que acompaña a la humanidad, la inequidad. Estos son los hallazgos de la ONG Oxfam sobre la evolución de la inequidad en los últimos 2 años. 263 millones de personas están en peligro de caer en la extrema pobreza, informa Oxfam en el actual Foro Económico Mundial en Davos. La pandemia del coronavirus ha cambiado la vida a todos. Durante la pandemia hubo un nuevo multimillonario cada 30 horas y ahora en 2022 cada 33 horas 1 millón de personas cae en la pobreza extrema. Para hacer frente a estos extremos reclamamos más impuestos. Según Oxfam, la brecha entre ricos y pobres crece con velocidad alarmante. La creciente inflación y los altos costes de vida han anulado décadas de avances en la lucha contra la pobreza. Existen medidas que pueden reducir esa desigualdad, como impuestos en porcentajes bajos. Estamos hablando de un impuesto de entre el 2 y el 5% para millonarios. Con eso podríamos recaudar lo suficiente para abordar estos problemas sociales. El informe dice que los 10 hombres más ricos del mundo, cuyo patrimonio aumentó en $5.000 millones al día durante la pandemia, poseen más que el 40% más pobre, unos 3.000 millones de personas. Es mucho pedir 1 o 2 días de este incremento para solucionar la hambruna, la desestabilización y las migraciones masivas. Esto ayudaría a sacar de la pobreza a muchas personas en riesgo de perder su subsistencia.
Y a los problemas de distribución de la riqueza exacerbados durante la pandemia de COVID-19 se suma también la crisis alimentaria agudizada por la invasión rusa a Ucrania. Desde Davos, nuestra enviada especial, Carol Guerrero, nos trae los aspectos más relevantes relacionados, por ejemplo, con la interrupción en la cadena de suministros de cereales y fertilizantes por cuenta de la guerra en Ucrania. En efecto, es lo que han dicho muchos expertos en esta jornada del Foro Económico Mundial. Lo que dicen es que si no se solucionan pronto problemas como por ejemplo la escasez de fertilizantes o el bloqueo que está sufriendo Ucrania por vía marítima, de manera que no puede exportar sus granos, pues lo que veremos en el mundo es una aguda crisis alimentaria, lo que va a traer como consecuencia una mayor inestabilidad global y una mayor también crisis migratoria, movimientos migratorios masivos alrededor del mundo, es lo que advierten estos expertos. A propósito de este tema, también se pronunció el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y lo que ha dicho él es que está hablando con otros países para intentar establecer corredores de manera que se puedan exportar estos granos a través de terceros países. Sin embargo, de momento no hay nada concreto y por eso la preocupación de que si en los próximos 10 o 12 meses no se encuentra una alternativa, pues veremos dificultades para el tema alimentario en el mundo. Y cambiamos de tema. En Japón, Biden ha presentado sus detalles del marco económico del Indo-Pacífico, o por sus siglas, el IPEF. Los aliados más cercanos de Estados Unidos, como Japón y Corea del Norte, están entre los miembros fundadores. Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, Australia y Nueva Zelanda se consideran miembros potenciales. Sin embargo, este no es un acuerdo de libre comercio. El objetivo de este marco es hacer más resistentes las cadenas de suministro. Por ejemplo, asegurar un reabastecimiento urgente de chips, semiconductores que son importantes para la industria, por ejemplo, del automóvil. La infraestructura es otro elemento clave. Hay una enorme necesidad de nuevas carreteras, puertos y proyectos de energía renovable en la región del Indo-Pacífico. El gobierno de Joe Biden no quiere salir perdiendo frente a la iniciativa del Cinturón y la Ruta de China. Y no solo la creación de un marco comercial común contra China es un tema que ocupa a Biden. También está la herencia de su antecesor. No olvidemos las tarifas arancelarias que no están exentas de voces en favor y otras de que se remueva y piden que se mantengan. Para analizar este asunto, conectamos con nuestra analista Ana Nieto de Nueva York. Ana, un gusto saludarte. ¿Cuál es el principal motivo por el que Joe Biden quiere acabar con estos aranceles? El principal motivo, te lo resumo en una palabra, es la inflación. La subida de los precios es lo que más está preocupando ahora mismo, no solamente a los consumidores, sino también al presidente de un país que tiene elecciones al Congreso este mismo año. Los aranceles están afectando a unos 360.000, a unos productos que suponen unos 360.000 millones de dólares en comercio. Esto significa que son impuestos que están pagando a la importación los consumidores estadounidenses. Si se eliminan estos impuestos o se rebajan, se podría rebajar la inflación. Ahora mismo en la administración se está calculando que podría ser alrededor de medio punto porcentual. Una de las personas que está en contra de estas aranceles y que ha dicho que no quiere que se mantengan estos aranceles de Trump es la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que considera que no han jugado el papel estratégico que tenían que jugar. China está haciendo lo mismo que hacía hace 2 y 3 años, que es subsidiar sus sectores clave y además está forzando a que empresas estén transfiriendo su tecnología a empresas chinas. El presidente del gobierno hablará con Janet Yellen de esto. Ana, ¿y qué dicen en general los detractores de esto? Pues hay detractores y curiosamente muchos de ellos están en el gobierno y en el Partido Demócrata. Muchos de ellos piensan que la imposición de tarifas no ha dado resultado, pero porque la estrategia no se ha llevado completamente a cabo. No se ha terminado de presionar a China, solamente se han impuesto estas tarifas y se ha dejado sin más la negociación con China. También además se piensa que no se tiene que renunciar a una carta muy importante a la hora de ponerse a negociar con el gigante asiático. Y por último,
último, se piensa que si se rebajan estos aranceles ahora se va a presentar una imagen de derrota y de haber sido un fracaso con la relación con China. En este sentido, hay muchas personas que consideran que no se tienen que elevar, que no se tienen que quitar estos aranceles. En cualquier caso, ahora mismo esta situación está encima de la mesa como un problema prácticamente al lado de otro casi más importante, que es cuál es la relación de China con Estados Unidos en un momento en que en la guerra de Rusia contra Ucrania, China se ha puesto del lado de Rusia. Un tema que nos seguirá ocupando. Gracias, Ana Nieto, por estos análisis desde Nueva York. Y un viaje que no se entiende solo en clave económica, sino también política, ¿no, Pia? Exactamente, crisis geopolítica, lo vamos a ver aquí porque el presidente de Estados Unidos dijo este lunes en Tokio, durante la presentación del nuevo Pacto Comercial Indo-Pacífico, que estaría dispuesto a usar la fuerza para defender a Taiwán ante un ataque de China. Se trata de unas declaraciones más contundentes en apoyo a la isla autónoma en décadas. En su discurso en la capital nipona, Biden también advirtió a Pekín de que coquetea con el peligro, con su autoritaria postura sobre Taiwán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla ha agradecido a Biden su declaración. La respuesta de Pekín, por supuesto, no tardó en llegar y fue a su vez otra advertencia. El portavoz chino del Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que nadie debería subestimar la firme resolución, la voluntad y la fuerte capacidad de China para defender la soberanía nacional y la integridad territorial. ¿Está dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán llegado el caso? Sí. ¿Lo haría? Es el compromiso que asumimos. La situación es la siguiente. Estamos de acuerdo con la política de una sola China. La suscribimos y firmamos todos los acuerdos que eso conlleva. Pero la idea de que pueda tomar Taiwán por la fuerza no es apropiada. Alterará toda la región y será otra acción similar a lo ocurrido en Ucrania. Y para analizar las palabras de Joe Biden, nos vamos rápidamente a Washington. Allí está con nosotros Carolina Chimoy. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carolina. Hay temas en los que los presidentes suelen ser un poco más ambiguos o diplomáticos. ¿Qué se debe esta respuesta tan clara y contundente a un tema tan delicado como este del apoyo militar en un posible conflicto contra China? Buenas noches. El presidente Biden en algunas situaciones ha sido poco diplomático y bastante directo. Esta misma pregunta se le hicieron hace unos minutos al secretario de Defensa, Lloyd Austin, aquí en Washington, y él respondió que la política de defensa con Taiwán no ha cambiado, que sigue siendo la política que ha tenido Estados Unidos hasta ahora con Taiwán y también con China, una política que defiende la paz y la estabilidad en la región. Es decir, no fue tan concreto como lo fue el presidente Biden, pero tampoco negó las palabras del presidente Biden. Expertos, sin embargo, que están siguiendo las relaciones Estados Unidos-China, Estados Unidos-Taiwán hace varios años ya, están bastante sorprendidos sobre estas palabras tan claras del presidente Biden, si bien otros presidentes, como por ejemplo George W. Bush, sí dijo en su momento también que Estados Unidos defendería a Taiwán, nunca utilizó la palabra que pudiese llegar la situación que Estados Unidos interviniese en un conflicto posible entre China y Taiwán. Y ahora una de las preguntas más grandes que se hacen todos es, ¿realmente Estados Unidos también estaría dispuesto, por ejemplo, a ayudar con armas, a intervenir militarmente si Taiwán es atacado por China? Son preguntas que hasta ahora no han sido respondidas y mientras tanto la Casa Blanca intenta suavizar esos comentarios del presidente Biden. Carolina Chimoy, muchísimas gracias por este análisis. Bueno, nos vamos a otras regiones con otros temas. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se encuentra en China en una gira en la que visitará campos de detención de uigures en la provincia noroccidental de Xinjiang. Sin embargo, no está claro hasta qué punto se restringirá el acceso de Bachelet a estos campos. Estados Unidos ha expresado su preocupación al no haber obtenido garantías sobre lo que se le permitirá ver a Bachelet. El estadounidense es uno de los gobiernos que ha calificado de genocidio el encarcelamiento por parte de China de hasta 1 millón de uigures musulmanes en lo que denomina centros de formación vocacional.
Cambiamos de tema, nos vamos ahora a América Latina. Ya lo ven, a una semana de las elecciones históricas en Colombia. Los 6 candidatos presidenciales cerraron sus campañas el fin de semana pasado. Según las encuestas, lo más probable es que haya una segunda vuelta y esto será el 19 de junio. Pero primero los colombianos elegirán entre la izquierda y la centroderecha el próximo fin de semana, el 29 de mayo. 3 coaliciones compiten por el poder en Colombia. A la izquierda, el pacto histórico con Gustavo Petro, quien lidera los sondeos. El candidato que intenta llegar por segunda vez a la presidencia se reunió con sus seguidores en la Plaza de Bolívar, acompañado de su fórmula vicepresidencial Francia Márquez. Ni todos los fusiles juntos que hay en Colombia, legales e ilegales, podrían cambiar la historia de Colombia como sí lo puede cambiar un esfero. Un esfero es más importante que un fusil. Y el domingo lo vamos a demostrar. Algunas de las propuestas de Petro son una reforma educativa y de salud, el fin de la explotación minera a cielo abierto y medidas para promover la igualdad de las mujeres. Por otra parte, el centroderechista Federico Gutiérrez se reunió con sus electores en Medellín. Las otras campañas se dedicaban a los discursos de odio, yo me dediqué a las propuestas. Y yo le pido a quienes nos siguen que no caigamos en esa provocación. Vamos a ganar, pero lo más importante no solo es ganar, llegar a transformar a Colombia. Gutiérrez incluye en su programa de gobierno la lucha contra la corrupción y el crecimiento económico para crear empleo. Y el tercer candidato que ha despegado sorpresivamente en las encuestas es el empresario Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Hernández, apodado por sus críticos como el Trump colombiano por sus polémicas declaraciones, envió un comunicado desde Twitter. Presentándose como un político independiente, Hernández propone una política anticorrupción, aunque la Fiscalía tiene una investigación en su contra por el escándalo de Vitalogic, una operación para direccionar supuestamente una licitación de la empresa de aseo de Bucaramanga en beneficio de su hijo Luis Carlos Hernández. Colombia elige así en medio de un escenario marcado por la violencia que se recrudece a 5 años del acuerdo de paz entre el gobierno y la exguerrilla de las FARC, el asesinato de excombatientes y líderes sociales, el desplazamiento interno y un reciente paro armado en 23 departamentos del país organizado por el Clan del Golfo, una organización dedicada al narcotráfico. Por eso, el reto para el que sea elegido como el nuevo mandatario colombiano será, entre otros, afrontar el descontento social ante este panorama y lograr los cambios sociales exigidos en las protestas lideradas por los jóvenes desde el 2019, en materia de educación, salud, economía y el cumplimiento del acuerdo de paz. Sobre estos temas queremos hablar cómo están las elecciones en estos momentos en Colombia. Allí ven a nuestro corresponsal Johan Ramírez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Se habla de una polarización profunda en el país, una sociedad totalmente dividida. ¿Cómo se plasma esta polarización? Buenas noches. Se nota, Pía, en este cierre de campaña del día de ayer en el que todos los candidatos se atacaron mutuamente. Gustavo Petro hizo su cierre de campaña acá en la ciudad de Bogotá, un acto importante en el centro de la capital en el que se atacó básicamente a todas las fracciones políticas, incluyendo el propio gobierno, al que acusó de ser una banda de asesinos y rateros. Gustavo Petro se presenta como la única posibilidad de cambio y de romper con el continuismo en el país. Sin embargo, lo cierto es que Gustavo Petro ya en 1991 era miembro de la Cámara de Representantes, luego fue diplomático, alcalde de Bogotá durante varios años, uno de los cargos más prominentes de la política en Colombia, y actualmente es incluso senador. Sin embargo, él se presenta como la ruptura con el continuismo. Esto un claro ataque a Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, quien también cerró campaña el día de ayer en la ciudad de Medellín, su ciudad natal, donde también fue alcalde Fico Gutiérrez. Él acusó a Petro de formar parte de un pacto con los criminales, con los corruptos, con las bandas irregulares del país. Fico y otros críticos a Gustavo Petro lo acusan a Petro de, lo vinculan con la izquierda latinoamericana, esa izquierda de Nicolás Maduro en Venezuela, esa izquierda de Daniel Ortega en Nicaragua, de Díaz-Canel en Cuba, de modo que en esos ataques él se presenta a Fico como un candidato independiente, alejado de los partidos políticos. Sin embargo, lo cierto es que si bien llega
Federico Gutiérrez a esta candidatura con el apoyo de cientos de miles de firmas de los ciudadanos. Lo cierto es que también ha recibido el apoyo de una coalición de partidos importantes, un apoyo que él ha aceptado, incluso firmando un acuerdo con el Partido Liberal en el cual se compromete él a, en el caso de llegar a la presidencia, a pegarse las líneas liberales. De modo que cada candidato en medio de sus ataques también presenta sus propias contradicciones. Rodolfo Hernández hizo un cierre de campaña mucho más modesto en su ciudad natal, dando un discurso en una tienda, en un local comercial. Él asegura ser un candidato mucho más modesto, lejos de los gastos desproporcionados de otras campañas, un discurso que parece estar calando entre los electores, Pía. Muy bien, y de él queremos hablar sobre este súbito ascenso de Rodolfo Hernández que vos nombraste. El exalcalde de Bucaramanga ha hecho despegar su candidatura a base de un discurso quizás contra los otros candidatos, ofrece una especie de retórica anti-establishment. ¿Cuál es su fórmula para este ascenso? Pues Rodolfo Hernández es un empresario, básicamente, un empresario que amasó una fortuna importante en el mundo de la construcción, de manera que él se presenta de esa forma, como alguien alejado de la política. Si bien fue alcalde de Bucaramanga en 2016, hoy en día su principal argumento es eso, que él es de alguna forma un outsider de la política. Tiene 77 años, es el candidato de mayor edad en la contienda y de alguna forma pues él dice que eso le da mucha más experiencia que a otros candidatos. Es un candidato mucho más informal. A veces esa misma informalidad lo hace ver un poco, tal vez poco preparado, poco prevenido. En algunos debates se le ha visto así, algo que en asesoría política se podría catalogar como que no es tan presidenciable, no transmite esa imagen. Sin embargo, se le ha visto crecer muchísimo en las últimas semanas, Pía, y algunos anticipan que podría dar una gran sorpresa el próximo fin de semana. Muy bien, esperaremos a este próximo fin de semana. Muchísimas gracias, Johan Ramírez. Lo veían allí desde Colombia, nuestro corresponsal. A otros temas que también preocupan: el actual brote de viruela del mono, con al menos un centenar de casos confirmados en varios países no endémicos. Es el primero que se produce en varios lugares al mismo tiempo y en que los contagios no están vinculados con viajes a África. Así lo reconocieron expertos de la Organización Mundial de la Salud. Según las autoridades, el brote puede ser contenido y no hay pruebas de que el virus haya sufrido mutaciones. Austria y Dinamarca han anunciado hoy sus primeros casos. También se han registrado nuevos contagios en Estados Unidos, Australia y Canadá. En América Latina solo hay un caso sospechoso. En Argentina se está a la espera de su confirmación. Bueno, una fuerte tormenta de arena ha afectado a Kuwait y otras partes de Oriente Medio como Irak, Arabia Saudita y Siria, causando numerosas suspensiones de vuelos. Además, muchas personas han tenido que acudir a hospitales por problemas respiratorios. Se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la región debido al aumento de las temperaturas, la falta de agua, el sobrepastoreo y la deforestación. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos.